Hola comunidad, para los que están escuchando esto en referido, empezamos en un momentico mientras se empiezan a conectar las personas. Normalmente duramos entre 1, 2 a 5 minuticos, así que pueden ir moviendo esa parte del tiempo. Eso, comunidad, ya vamos a empezar para estar bien para la parte del tiempo. Así que nada, Rosa, todo el espacio es tuyo y de Diego. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Gracias por estar aquí en un evento más de Marketing Community en X. Les pido a todos que compartan este evento para llegar a más personas. Les saluda Rosa Rangel, soy contributor del proyecto Marketing Community y estaré hosteando el space de hoy, donde estaremos conociendo a Diego Mares, founder y CEO de Criptoversidad. Mientras esperamos que se unan más participantes, les recuerdo que este space tiene POAP. La dinámica es la siguiente: hacen captura de pantalla del evento y publican un tweet donde etiquetan a Marketing Community y al invitado de hoy, Diego Mares, y nos comentan qué fue lo que más le llamó la atención, qué aprendieron, y recuerden compartir la captura por el grupo de Telegram de Marketing Community. Al finalizar el evento, unos pocos minutos antes, vamos a tener un espacio para las preguntas de los participantes. De nuevo, gracias por estar aquí y ahora sí, le doy la bienvenida a Diego Mares. Hola Diego, un gusto tenerte hoy como invitado en nuestra comunidad de Marketing Community. Bienvenido. Hola Rosa, hola Juan, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, Diego, para que te conozca un poco la comunidad, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional, cómo llegaste a Web3 y háblanos de tu gran proyecto estrella que es Criptoversidad. Claro que sí, bueno, les comparto. Yo soy Diego Mares, fundador de Criptoversidad, una empresa que crea contenido educativo sobre cripto para que las personas entiendan y usen las herramientas en blockchain y Web3. Entonces, básicamente eso, a lo largo de los 2 años en los que Criptoversidad ha estado activo, hemos hecho diferentes cosas, diferentes iniciativas, desde videos en YouTube explicando temas de cripto de manera sencilla, con videos de 5 o 7 minutos animados, videos obviamente gratis que cualquier persona puede ver y acceder, hasta cursos completos con actividades y tutoriales prácticas, eventos, hemos dado conferencias en diferentes países y contenido también para empresas del ecosistema como Aave, Optimism, y hemos recibido también apoyo de Ethereum Foundation para crear contenido sobre Ethereum en español. Entonces, Criptoversidad es todo de educación y todo de contenido sobre cripto. Queremos fomentar la educación de calidad sobre el ecosistema cripto. Y por supuesto, una de las razones por las que estoy aquí es para hablar de RetroPGF, porque formo parte de la Citizens House de Optimism y soy batch holder. Eso quiere decir que puedo votar por los proyectos que van a recibir financiamiento en esta ronda de RetroPGF. Exactamente, esa es la pregunta clave, porque el space se llama Optimism y las oportunidades de RetroPGF. Entonces, ese tiene que ser el core de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, fíjate, Diego, para un poco setear a la comunidad que probablemente no está tan involucrada en estos proyectos, cuéntanos una definición clara de qué es este RetroPGF, cuál es su objetivo principal en el ecosistema Optimism. Claro que sí, entonces les platico de manera sencilla y simple. RetroPGF básicamente es una forma de, como, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Es ya me acuerdo, una forma de recompensar impacto positivo al ecosistema de Optimism. Para los que no tienen el contexto, Optimism es una blockchain layer 2 que sirve para hacer transacciones en Ethereum de manera barata. Entonces, ese es el objetivo de RetroPGF, recompensar el impacto que se ha hecho a Optimism. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú como proyecto has aportado valor a Optimism de X o Y manera,
puedes aplicar a esta ronda de Retro PGF, que básicamente es una ronda de financiamiento, es decir, que te van a dar dinero si es que has hecho un impacto positivo por Optimism. Entonces, básicamente de eso se trata, es una forma de recompensar a las personas o equipos que hicieron algo bueno para Optimism. No sé si han escuchado, pero es muy probable que estén familiarizados con los grants. Entonces, los grants básicamente es una forma en la que tú puedes pedir dinero a una empresa de cripto y decirle, oye, mira, yo voy a hacer esto por tu ecosistema, por tu proyecto y necesito tanto dinero. Entonces, eso es un grant. Retro PGF es como un grant, pero al revés. En vez de decir voy a hacer esto, necesito el dinero, primero haces el impacto positivo, primero das el valor y después te recompensan con dinero. Entonces es básicamente un poco invertido para asegurarse que el impacto que se está haciendo es real. Entonces, en pocas palabras es eso. Retro PGF es un financiamiento de recompensa a los proyectos que ya hicieron un impacto positivo en Optimism. Lo cual lo hace más retador, Diego, porque en primer lugar empiezan probablemente con poco capital o muy restringido y para obtener ese financiamiento tienes que demostrar que lo mucho o lo poco que hiciste generó valor y que es completamente comprobable, verificable, que eso que yo hice lo puede verificar cualquier persona, sobre todo ustedes los que van a analizar esos proyectos. Correcto, esa es la idea, es que es mucho más fácil ver el impacto que ya sucedió a estimar el impacto que va a suceder. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que yo te digo, mira, lo que yo voy a hacer en el futuro es voy a educar a 5 personas sobre Optimism. Ok, tal vez sí, ¿no? Tal vez tengo razón y tal vez lo logro. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que hay un obstáculo en el camino, que era más difícil de lo que pensé, etcétera? Si tú como organización ya me pagaste, ya me diste un grant y no lo logré, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? En cambio, si estamos usando la forma de Retro PGF, lo que yo tengo que hacer es primero educo a estas 5 personas y después digo, oye, mira, ya las eduqué. Estoy buscando recompensa por esto. ¿Y a qué me refiero con recompensa? Dinero. Es básicamente recompensa financiera por el valor que aportaste a Optimism. Entonces sí, es mucho más verificable, mucho más transparente también. Y también más, a mi juicio también el dinero está mejor otorgado porque ya vas con un background de quién es ese proyecto, quiénes lo componen y qué tanto pueden dar. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte a quiénes está dirigido, quiénes se pueden o podían postularse. Sí, ahora, una cosa que quiero aclarar antes de continuar es que Retro PGF hasta este momento es específicamente para Optimism, solamente para este ecosistema, pero se hace por rondas. Es decir, que no es todo el tiempo, no es como que, uy, yo ya hice algo bueno por Optimism, quiero que me den dinero. No, se hace por rondas. Entonces, hasta ahora ha habido 2 rondas y ahorita está ocurriendo la ronda número 3. Y la ronda es básicamente un periodo de tiempo en donde los proyectos que hicieron el impacto aplican y los batch holders, que es básicamente el comité de personas que votan para estos proyectos, hacen toda la votación. Entonces, este Retro PGF número 3 es como un experimento, porque todo esto es experimento, entonces sí, quería aclarar que eso eran rondas. Sí, y yo estuve revisando de qué iba un poco este Retro PGF y me encontré con que tú tenías una super hoja Excel en donde está detallado cada uno de los proyectos con características, con peso específico. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo es esa labor de las personas que están involucradas, que tienen derecho a voto. Cuéntanos de una forma sencilla cómo es ese proceso para seleccionar a esas personas y que opten a este financiamiento. Claro, y antes respondo a la pregunta que me hiciste hace un momento, que es ¿quién puede aplicar a Retro PGF? Básicamente, cualquier persona, empresa, equipo, grupo de personas que haya hecho un impacto positivo a Optimism. Es decir, si tú beneficiaste
a Optimism de alguna forma u otra, puedes aplicar para recibir RetroPGF. Ahora, aplicar no te asegura que te vayan a dar dinero, solamente es como tú como proyecto dices, mira, yo creo que hizo un impacto positivo, quiero aplicar y ya me van a evaluar los batch holders, entonces cualquiera puede aplicar. Ahora, ¿cuáles son un par de ejemplos concretos para que las personas se den una idea como muy específica? Si tú creaste contenido educativo sobre Optimism, explicándole a las personas, o hiciste eventos explicando Optimism, puedes aplicar a RetroPGF. Si tú educaste a developers para que aprendieran de Optimism y hicieran sus smart contracts, puedes aplicar para RetroPGF. Si tú ayudaste a la Optimism Foundation a hacer X cosa, puedes aplicar a RetroPGF. Entonces, hay muchas formas de aplicar a RetroPGF por muchos diferentes impactos. Entonces, eso era lo primero. Ahora, lo segundo, un par de detalles importantes. En esta ronda número 3 de RetroPGF hay 650 proyectos que están aplicando. Entonces son un montón de proyectos. Para darles contexto, la ronda número 2 tuvo 195 proyectos. Entonces, ahorita estamos hablando de más del triple de proyectos que en la ronda 1. Perdón, que en la ronda 2. Y en la ronda 1 creo que fueron como 80 o algo así. Entonces, muchos proyectos. 650. Número 2, hay 190 batch holders que deciden estos votos. Entonces, yo soy solamente uno de 190. Hay otras 194 personas que están votando y que están haciendo sus propias decisiones para decidir cómo se va a asignar este dinero. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, el proyecto A, yo creo que se merece $5,000. El proyecto B se merece 20,000, etcétera, etcétera. Y todos los otros batch holders también van a decidir cuánto creen que se merece cada uno. Y al final, la suma y el cálculo, y en ciertos casos el promedio o la media de todos estos votos, es lo que va a definir cuánto dinero en verdad se lleva cada proyecto. Entonces, a pesar de que cada batch holder individual no tiene un poder absoluto, no es como que lo que yo vote se va a hacer, sí tiene una pequeña influencia, ese granito de arena en la decisión final. Entonces, eso quería agregar. Y por último, se van a repartir 30 millones de OPs, que son el token de Optimism, que en total son $50 millones. Entonces, 640 proyectos, en total se reparten $50 millones. Es decir, es un montón de dinero y se va a ir a los proyectos más valiosos y a los que más impacto hicieron. Y es una tremenda responsabilidad para ustedes, ¿no? Ahora, fíjate algo, Diego, dentro de toda esa experiencia que tú tienes, vamos a hablar de ti, independientemente que se haga estos análisis numéricos y lo más objetivos posible, siempre hay un tema como de intuición, que cuando tú lees un proyecto, tú dices, este es, claro, en función de lo que se supone que ellos demostraron que hicieron su trabajo en el pasado. Pero hay proyectos que tú dices, oye, este es. De tu experiencia, ¿qué características tienen esos proyectos que tú dices, este proyecto le voy a apostar? Bueno, Es una pregunta un poco extraña, pero es que a veces no todo es 100% blanco y negro. La experiencia de ustedes como batch holders es vital para ayudar a optimizar esa selección. Sí, de acuerdo. Y platicando ya un poco más de cómo yo estoy enfocándome a este proceso de evaluación, porque créanme que es un montón de evaluación. No se trata solo de decir, si a este le tocan 10,000, a este le tocan 15,000. No. Lo que yo estoy haciendo es, estoy haciendo una metodología de evaluación para cada proyecto, en donde estoy viendo diferentes facetas del proyecto. Es decir, me estoy fijando en qué tan alineados están los valores del proyecto con Optimism, en qué tanto dinero ya recibieron de Optimism, en qué impacto han hecho en Optimism. Entonces, me enfoco en diferentes criterios de cada proyecto, le asigno una puntuación a cada criterio, y estos criterios se multiplican y automáticamente definen cuánto OP le voy a asignar a cada proyecto, cuántos tokens de OP. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, en vez de decir cantidades, yo no voy a hablar de cantidades con proyectos, yo solo voy a definir los puntos de cada proyecto en las diferentes áreas y automáticamente se definen las cantidades. Esto lo estoy haciendo para poder evaluar de la forma más objetiva posible, de la forma más cuantificable.
no quiero dejarme llevar por las cantidades como de esto es mucho, esto es muy poco, sino no. Lo que yo quiero es ser objetivo, ser cuantificable y ser meritocrático. Quiero que los proyectos que hicieron el impacto más grande se lleven el mayor dinero. Y quiero que los impactos que no hicieron, que los proyectos que no hicieron un impacto, que no se lleven dinero, porque no se lo merecen. El dinero de RetroPGF solamente va para los proyectos que hicieron algo positivo. Si hicieron algo pequeño positivo, está bien, que se lleven una parte pequeña del dinero. Si hicieron algo muy grande, que se lleven mucho dinero. Entonces, así lo estoy viendo yo, de una forma cuantificable, buscando ser objetivo. Pero bueno, como tú bien dijiste, no todo se puede cuantificar tan fácil, ¿no? Por ejemplo, hay veces en las que me ha tocado decir, ok, este proyecto está muy alineado o está poco alineado, ¿no? Y esto es subjetivo realmente, es algo que yo debo de decidir, es algo en lo que debo de confiar en mi criterio, confiar en mi pensamiento crítico, confiar en mi instinto, y también ver las cosas, ¿no? Pero sí, hay cierta subjetividad dentro de este sistema, por supuesto que sí, como en todo lo hay, ¿no? Claro, y eso también forma parte de la selección. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las que, digamos, ustedes como batch holder le darían prioridad, si es que existe esa área? ¿O cuáles son esos proyectos o esas categorías que son más relevantes para Optimism? Muy, muy buena pregunta y esto es sencillo de responder. Básicamente, la prioridad para mí, y yo he visto que también para muchos otros batch holders, es todo lo que tenga que ver con developers, con los programadores. Entonces, estás trayendo nuevos programadores a Optimism, eso es muy importante, eso es prioridad. Estás haciendo herramientas para los developers, eso es muy importante. Estás ayudándole a los developers a entender de Optimism, súper clave. Estás haciendo que se hagan más smart contracts, prioridad. Entonces, todo lo relacionado a developers y subir smart contracts, subir aplicaciones en Optimism, todo eso es muy, muy valioso. Entonces, hacia allá van las prioridades. Obviamente, también es importante otro tipo de cosas, como por ejemplo el research, las nuevas ideas, las nuevas implementaciones para Optimism. Pero donde yo estoy viendo la prioridad es en los developers, tanto en los nuevos como en ayudar a los que ya existen, como en educar a los que también quieren. Entonces, para mí eso se trata, developer education, developer tooling y sí, ayudar a que Optimism tenga más código, porque últimamente sí, o sea, se trata de usuarios, pero para qué hay usuarios hay que tener apps, y las apps ¿de qué están hechas? De código. Entonces, developers es la prioridad y el enfoque de mi evaluación y de la evaluación que yo he visto de muchos otros batch holders también. ¿Cómo han hecho ustedes? O sea, ¿cuánto tiempo les queda para ya tomar la decisión de a quién le van a dar el dinero? ¿Cómo se están organizando para ustedes mismos optimizarse? ¿No? Porque ese es uno de los retos. ¿Cómo yo puedo mejorar esta toma de decisión? ¿Hay alguna metodología, además de la hoja Excel? ¿Cómo se están integrando como equipo? Sí, la verdad es que hay mucha conversación, hay mucho, puedo decirlo, debate entre todos los batch holders, como de, oigan, yo estoy teniendo estos problemas, o oigan, yo pienso que este proyecto es muy bueno, o que este no, o que deberíamos pensar en esta otra cosa. Entonces sí hay mucha conversación, pero si te soy honesto, es como que cada quien está en su propia evaluación. Yo estoy haciendo mi evaluación, otros batch holders están haciendo su propia evaluación, entonces es como de cada uno por su cuenta, y a pesar de que sí nos apoyamos, hacemos preguntas y hay debate, no hay, por así decirlo, una coordinación entre todos, como de hay que hacer esto de esta forma, y ya solamente nos quedan 5 días de votación, entonces en 5 días cierra todo este periodo y ya después se procede a dar los resultados. Entonces queda poco tiempo y yo veo que los batch holders están más enfocados como en sus propios votos, incluyéndome, o sea, si ahorita tú me dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Hablar con otros batch holders o ver tus votos? Yo te voy a decir ver mis votos, porque si no, no acabo, ¿no? Claro, claro, es que eso es una labor titánica, es una labor titánica. Ahora fíjate, tomando en cuenta que ya estamos encaminados, por lo menos en este space, hacia dónde va esas prioridades, ¿qué mensaje le darías tú a alguna persona interesada en contribuir o beneficiarse de estos financiamientos? Si
hay alguien aquí en la comunidad que es developer o tiene un proyecto relacionado, ¿cómo hace para decir, oye, ¿cómo puedo yo lograr este financiamiento? No desde el punto de vista metodológico de presentar el proyecto, de darle ese peso. ¿Qué recomendación le harías tú a esos developers? La recomendación que yo les haría es empiecen en este momento, o sea, empiecen hoy y empiecen a aportar específicamente a Optimism, porque tú como developer puedes estar, o sea, puedes estar entre 20 blockchains, hay más blockchains, de hecho, entre 100, ¿no? Seguramente. Entonces, si tú estás buscando recibir RetroPGF 4, empieza a trabajar hoy y empieza a trabajar específicamente en Optimism. Entonces, empieza a involucrarte, o sea, paso uno, obviamente, lea la documentación, ve al foro de gobernanza, métete al Discord, las cosas básicas, pero después de que ya entendiste Optimism, o sea, sí empezar a contribuir, entonces puedes pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer de valor en Optimism? Y aquí tiene que ver, obviamente, mucho con tus habilidades como developer. ¿Quieres hacer una app? ¿Quieres ayudar a la documentación de Optimism? ¿Quieres ayudar al código del OP Stack? O sea, hay como muchas áreas, depende de tus intereses y las habilidades. Pero en resumen empieza en Optimism específicamente y empieza desde hoy. Excelente. Yo también estuve revisando acerca de las rondas y veo que el punto común es que son iterativas, pero que al mismo tiempo es un método que está mejorando a sí mismo con base a aprendizajes del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones se han aprendido de esas primeras rondas en las que ahora las voy a incluir como mejoras, tanto en esta fase 3 o incluso en la número 4? Básicamente, algo que ha sido no sé si un problema, pero hasta ahora ha sido una dificultad para todos los batch holders, es la cantidad de proyectos. Y esto no es desde esta ronda, sino desde la ronda 1, perdón, desde la ronda 2, aquí es cuando yo lo escuché más, que eran 195 proyectos, ya los batch holders estaban diciendo, oye, fueron muchos, oye, esto es demasiado, oye, etcétera. Y ahora tenemos el triple, entonces creo que hay que pensar mejor en que no todos los batch holders tienen que evaluar todos los proyectos. Entonces, ya lo empezamos a pensar un poco con el tema de listas. Aquí les platico rápidamente. En RetroPGF 3 hay algo que se llaman listas. Y básicamente es, tú como batch holder puedes crear una lista para que otros batch holders vean lo que tú estás votando. Entonces, imagínense que yo soy un experto en, no sé, en educación. Y digo, yo voy a evaluar todos los proyectos educativos en RetroPGF 3. Voy a evaluarlos y voy a asignarles una cantidad. Y una vez que yo haga esto, voy a compartir mi lista con otros batch holders que no tienen tiempo para evaluar educación y ellos van a poder confiar en mí o ver mis decisiones y poder votar los mismos votos que yo estoy haciendo. Es algo así como el copy trading, pero para Optimism. Sí, entonces eso también está sucediendo, pero la verdad es que se puede mejorar más, porque ahorita sí, estoy usando listas yo en mis propios votos, pero aún así estoy evaluando a 200 proyectos. Y eso no es muy viable si es que esto vuelve a triplicarse, ¿no? O sea, si la próxima ronda, en vez de haber 600, hay 1500 o 1800, yo no voy a poder evaluar 500. Me voy a quedar en la misma de evaluar 100, 200, ¿no? Entonces, creo que el cómo evaluamos es muy clave y es un área de mejora. Bueno, yo voy a aplicar un proyecto de cómo optimizar esas votaciones entonces, Diego. Sí, por favor. Ahora, me gustaría saber si se puede nombrar algunos casos de éxito de proyectos que se han beneficiado del RetroPGF y si nos los puedes enumerar y nos puedes hablar un poco de cuál fue ese factor de éxito. Sí, aquí te refieres a proyectos que recibieron Sí, financiamiento en la ronda 2. sí. Por ejemplo, uno que me viene a la mente, y porque lo acabo de revisar hace un par de horas, es It Global. It Global es una empresa que se dedica a hacer hackatones y en RetroPGF 2 recibieron, me parece que 200,000 tokens de OP, que es un montón, es como $500,000, pero no se quedaron ahí.
sino que en los últimos meses hicieron como 600, o sea, hicieron que 600 proyectos se deployaran en OP. Entonces, recibieron un montón de dinero y aparte, el impacto que hicieron en estos meses fue aún más grande. Entonces, creo que eso es un muy buen ejemplo de un caso de éxito. Es como, ok, East Global ya había hecho cosas muy padres y es la razón por la que ya recibieron esos 200,000. Pero después de recibirlos, se hicieron un double down, se comprometieron más y se metieron full a hacer cosas con Optimism. Trajeron un montón de developers, hicieron un hackathon enfocado de Optimism. Entonces, para mí eso es un gran caso de éxito y definitivamente y sin duda, yo creo que East Global va a ser uno de los proyectos que más financiamiento recibe en esta ronda 3 y en mi opinión bien merecido. ¿Por qué? Porque los proyectos que hacen un gran impacto se merecen un gran financiamiento. Claro. ¿Hay algún país que de LATAM que se haya destacado? Entiendo que realmente no es tanto de país, sino de proyectos, pero ¿hay algún ranking de países que haya obtenido financiamiento, Diego? La verdad es que yo no estoy consciente de ningún ranking, así como de estos países fueron los que más recibieron en promedio ni nada. Entonces, no sé, pero sí hubo varios proyectos de LATAM que recibieron financiamiento. Me parece que tengo recuerdo de al menos 10 proyectos de LATAM que recibieron financiamiento en RetroPGF 2. Y en este RetroPGF 3 yo creo que van a ser más de 10. Excelente. Una pregunta, pero antes de continuar voy a hacer el recordatorio del POAP. Recuerden que este evento tiene POAP. Hemos avanzado bastante. Diego nos ha dado una información que vale oro, pero recuerden hacer la captura, colocar qué es lo que más les ha llamado la atención y colocarlo en captura en Twitter o en X y luego pasarlo a nuestro canal en Telegram. Ya para ir cerrando, que si pudiéramos decir esto del impacto es algo que debe ser verificable, pero cuando hablamos de impacto, ¿nos pueden decir si yo voy a optar al RetroPGF, qué orientación nos puedes dar respecto a generar impacto? ¿Qué indicaciones, qué hacks nos puedes dar? Porque el impacto obviamente tiene que ser verificable, pero me gustaría que desarrollaras un poquito esa parte. Claro, sí, como bien dijiste, Rosa, impacto verificable es clave. ¿Y a qué me refiero con impacto verificable? Me refiero a que los batch holders puedan revisar que este impacto es verdadero de manera independiente. Entonces, yo estoy revisando X aplicación del proyecto y veo que me dicen, oye, mira, nosotros hicimos un evento de 100 personas. Entonces, el que yo pueda verificar que en verdad hubo 100 personas sin tener que mandar un mensaje, sin tener que hacer cosas extra, que yo solo vea un link y, por ejemplo, ¿cuál sería un impacto verificable de un evento de 100 personas? Un after movie y ciertas fotos y aparte si tienen pop-ups, mejor. Esta combinación sería excelente, ¿no? Porque así yo ya sé que en verdad fueron 100 personas. Porque si solo me ponen pop-ups, ¿qué tal que esos pop-ups se lo mandaron a 100 wallets, ¿no? No son del evento, ¿no? O si solo me ponen una foto, ¿qué tal que esa foto la photoshopearon, ¿no? En cambio, si ponen varias cosas, el impacto se vuelve verificable. Otro ejemplo, ¿qué tal que dicen, yo traje a 5 developers a Optimism? Si solo lo dices y no das ninguna forma de comprobarlo, yo no voy a votar por ese impacto. Pero si en ese impacto pones un link que me lleva a ver los contratos que los developers hicieron, ok, mira, ya lo puedo ver y lo puedo comprobar por mi cuenta. Entonces, eso me refiero con impacto verificable. Y sí, el consejo que yo les daría, el hack para que lo empiecen a pensar y para que yo les diría, las oportunidades para recibir RetroPGF son muy buenas si es que hacen algo valioso. O sea, si ustedes ahorita se ponen a pensar desde el día de hoy, ¿qué puedo hacer valioso por Optimism? Y se ponen a pensar y a trabajar y a reflexionar y a trabajar una vez que ya saben qué pueden hacer,
creo que es muy, muy positivo, obviamente, para Optimism, y que aparte tienen esta posibilidad de recibir Retro PGF en la ronda 4. Y también les recuerdo algo, la idea es que las rondas de Retro PGF sean cada vez más grandes. La primera fueron $1 millón, la segunda fueron 20 millones de dólares y ahora son 50 millones de dólares. Entonces, creo que eso es algo a tomar en cuenta y que aquí es padre porque se alinean los incentivos, ¿no? Obviamente todos queremos dinero. ¿Y qué es lo que quiere Optimism? Que su ecosistema crezca, que las personas aporten valor. Entonces, ahorita todos en el ecosistema están incentivados a hacer algo bueno por Optimism, a crear impacto. ¿Por qué? Porque pueden recibir Retro PGF si es que lo hacen bien. Entonces yo les diría, empiecen a pensar desde ahorita y por último, prioricen calidad sobre cantidad. Es mucho más importante la calidad de su impacto. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo que puse hace rato. Imagínense que yo digo, hice un video de Optimism y lo vieron 50,000 personas. Ok, eso está bueno. Sí es un impacto, está padre. Pero, ¿qué tal que te digo? Ok, yo no hice ningún video de Optimism, pero ayudé a que 50 developers hicieran un contrato en Optimism. 50 developers es el 1% de 50,000. De hecho, el 0.1% de 50,000. Entonces es mucho menos. Pero la calidad de esos 50 developers vale mucho más que esos 50 users, perdón, que esos 50,000 users. Entonces, yo personalmente votaría más por los 50 developers que por los 50,000 views. A eso me refiero con calidad sobre cantidad. Y sobre todo el impacto que van a tener esos developers. Fíjate, me llama la atención acá. Me gustaría que nos hablaras un poco de lo que tú denominaste en tu hoja Excel Top Projects. ¿Qué son esos Top Projects y por qué son Top Projects a tu juicio? Claro, a lo que se refiere aquí, Rosa, es yo tengo una categoría en mi propia evaluación, en mi votación, que justamente se llama Top Projects. Aquí hay 11 proyectos que los elegí con la mayor cautelosidad y estrictez posible. O sea, fui así como, ok, este proyecto tiene que haber sido lo mejor de lo mejor, deben de ser lo más top de todo, deben de tener el impacto más importante. Y así fue como llegué a estos 11 proyectos, obviamente después de mucha reflexión y de mucha evaluación. Y estos 11 proyectos, en mi opinión, son los 11 proyectos que más impacto han hecho en Optimism en todo este tiempo entre RetroPGF 2 y RetroPGF 3. Entonces son los proyectos de más impacto y también, y lo estoy haciendo de manera consciente y de manera intencional, los proyectos a los que más dinero les voy a alocar. Entonces van a tener los mayores votos, o sea, van a ser altísimos. Estamos hablando de cientos de miles de dólares por proyecto. ¿Por qué? Porque creo que hicieron un impacto gigantesco. Entonces les puedo platicar de un par. Por ejemplo, ahí tenemos a iGlobal, que es lo que les platiqué de los developers. Tenemos a otro que se llama Velodrome, que es un proyecto de DeFi, que aparte de que ha hecho muchísimas transacciones y tiene muchísimos usuarios y muchos millones de dólares, aparte de eso, este proyecto de DeFi ha traído a más de 40 nuevos proyectos de DeFi a Optimism. Entonces ahí el impacto es como doble. No solo ha ayudado a Optimism en nuevos usuarios, sino que también ha traído nuevos proyectos. Entonces, por ejemplo, Velodrome es otro de esos. Y además, si quieren ver los 11 proyectos, pueden meterse al Excel y ver ahí todo. Pero sí es los proyectos más valiosos a los que quiero sobre recompensar porque sé que van a seguir haciendo un impacto positivo también. Excelente. Bueno, la verdad que estoy me ha llenado mucho este tipo de iniciativa, sobre todo porque es al revés. Y eso es lo que más me llama la atención. Primero muestro y después soy recompensado. Entonces, es un doble reto para mí para esforzarme más, pero en la medida que yo me esfuerce y sepa cómo mostrar mis resultados, puedo ser recompensado. Entonces, eso es valioso. Eso me ha encantado. Bueno, yo quisiera saber si algunos de los participantes, pues, darles el paso a las preguntas. Si quieren hacerle alguna pregunta a Diego, pues este es el momento. Sí, mira, yo por lo menos tengo una pregunta que me quedó, no sé si se me llega a escuchar bien, porque ahorita tuve problemas con el... sí, mira, Diego, por ejemplo,
tú sabes que de cierta forma los grants no tienes que haber creado nada antes, ¿sí? Y por ejemplo, con este reto PGF de Optimism, sí tienes que haber creado a alguien. Entonces, se me viene a la mente que, por ejemplo, una empresa grande puede, o sea, sí, literalmente una empresa web 2 web 3 puede de repente tirarse una campaña súper agresiva de marketing, por ejemplo, para atraer, no sé, 500 desarrolladores, gastan X cantidad de dinero y pues van a crear un impacto gigantesco en el ecosistema de Optimism, ¿verdad? Pero un proyecto pequeñito que pues quizá traiga 5 desarrolladores, no va a causar tanto impacto. Obviamente el dinero va a ir más para la otra empresa que para el proyecto pequeño, ¿sí? Entonces, mi duda está como que, no sé si la palabra sería como que tan justo, porque quizás si se le da de cierta forma más OP al proyecto pequeño, quizás pueda crecer aún todavía más, lo que le va a retribuir todavía más a Optimism en comparación con la parte de los grants, ¿sabes? Entonces, quiero saber como que tu opinión respecto a la diferencia de la parte de los grants, ¿sí? Que a mi criterio, pues le dan de cierta forma más oportunidad a crecer a proyectos que son pequeños, ¿sí? Y que quizás a futuro podrían proyectarse más en comparación con Optimism, que obviamente se les da muchísimo más beneficio a proyectos que ya han sabido o han conseguido la manera de crear impacto, porque pues también tienen cómo crear ese impacto. Sí, es un buen tema y la verdad es que yo me voy a inclinar siempre por el impacto. Entonces, creas un impacto 10 veces más grande que un proyecto pequeño, mereces 10 veces más dinero. Entonces, eso es algo importante. Tal vez algunos dicen, no, pero es injusto, el proyecto pequeño no tiene tantos recursos. Y es cierto, el proyecto pequeño no tiene tantos recursos. Pero también el proyecto pequeño no hizo el impacto tan grande. Entonces, yo volvería a eso. Lo más importante es el impacto. Ahora, algo que creo que también es importante, que no sé si ya les comenté, es uno de los criterios que yo tomo para evaluar a los proyectos es sus valores. Entonces, ¿qué tan alineados están los valores de este proyecto con Optimism? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una empresa que solo está enfocada en dar sus servicios y solo quiere profit y es lo único que le importa, pero creó un impacto, sí, lo vamos a recompensar, pero también los valores tienen una puntuación. Entonces, eso es algo importante. Entonces, yo sí creo que el impacto es lo más importante, no si eres una empresa pequeña o una grande o si solo lo hiciste por marketing, etcétera. Los motivos son importantes, los valores son importantes, pero no son lo determinante en RetroPGF, en mi opinión. Ahora, también hay proyectos que requieren dinero antes, o sea, antes de hacer el impacto, antes de hacer las cosas grandes, ¿no? Para eso existen otras alternativas. RetroPGF solamente es una de las 6 formas de obtener dinero en Optimism. Entonces, puedes ir a pedir un grant al Token House de Optimism. Puedes ir a pedir un grant al Grants Council. Puedes ir a pedir un grant del Partner Fund en Optimism Foundation. Entonces, hay muchas otras formas de obtener financiamiento por adelantado, tanto en Optimism, pero fuera de Optimism. E incluso si quisieras ya demasiado capital para desarrollar algo muy valioso, siempre está la opción de acudir a capital de riesgo, que en inglés se llama Venture Capital. Entonces, definitivamente a veces es necesario este dinero antes de hacer el impacto, pero RetroPGF no es para eso. Para eso no. RetroPGF es para el impacto que ya pasó y el impacto comprobable y verificable. No sé si me explico. Es como, sí es importante eso, pero RetroPGF no es el lugar para eso, es para otra cosa. Se entiende perfectamente en el sentido de que yo como dueño o dueño de ese proyecto, o madre o padre de ese proyecto, tendré que evaluar qué tipo de financiamiento y mi músculo financiero. Si yo puedo empezar desde cero con poco financiamiento o tengo que recurrir a otro, pero existe esa opción y definitivamente pues hay que trabajar en función de eso. Bueno, no sé si hay otra persona. Diego, no sé si quieres, además de que sé que tienes el reto de RetroPGF, si tienes alguna otra actividad, algún call to action,
alguna información que quieras para hacerle saber a la comunidad, este es el momento antes de cerrar. Sí, definitivamente les quiero recomendar los videos que hicimos en Criptoversidad. Tenemos una serie de 10 videos que hicimos sobre Optimism. De hecho, están aquí en el tweet pineado en este space. Pueden ver esos videos, están en inglés y están en español. Y ahí explicamos todo lo que es Optimism desde cero. Y obviamente tenemos un video especial de RetroPGF. Entonces ahí van a poder ver todo. Obviamente, si quieren aprender más de cripto, síganos en Criptoversidad. Y como siempre, un gusto estar aquí. Gracias por las preguntas. Y si alguien tiene comentarios, los puede decir ahorita o me puede escribir más adelante. Bueno, la verdad que, de verdad, muy, muy agradecida por atender esta invitación. Bueno, siempre se aprende y siempre se puede mejorar, y creo que ese también es un aprendizaje que nos has dado a conocer sobre la manera como se organizan y cómo esas rondas pueden ir siendo más óptimas y beneficiar a más personas que desean desarrollar estos proyectos en Optimism. Entonces, bueno, nada, les recuerdo otra vez lo del POAP, hagan su captura, hagan su tweet y etiqueten a Marketing Community, a Diego Mares, y pasan el enlace por nuestra comunidad de Marketing Community. Etiquetan también a Criptoversidad. Y etiquetemos a Criptoversidad. Yo estoy tomando los cursos, Diego. Me gusta porque también, como ustedes dicen, es una manera divertida de aprender. Y se pasan las lecciones volando. Así que yo estoy ahí también en Criptoversidad. Nada, pues nos despedimos. Gracias, Diego. De verdad, muy amable en responder. Gracias a toda la comunidad por acompañarnos un viernes. Descansen el fin de semana y nos vemos en el próximo evento de Marketing Community. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.